nos vamos a una referencia de la palabra de Dios, hermano, es muy claro. El concepto de templo en la Biblia es un concepto que está íntimamente relacionado con la religión. En los tiempos, hermano, primarios de la manifestación de Dios a los patriarcas, cualquier lugar donde ellos se erigían o levantaban un altar para sacrificio era un templo. Y si nos vamos, hermano, desde aquel momento en que Abel y Caín se ponen a edificar un altar, encontramos que ahí donde Abel edificó un altar para ofrecer el holocausto, fue un templo para Dios. Desde ese momento, el templo se relacionó con Dios de una manera extraordinaria, porque dice el texto, percibió Jehová olor grato. Y lo mismo sucede con Noé cuando baja del arca, hermano, y edifica un altar y ofrece sacrificio a Dios. Vuelve a repetir el texto, percibió Jehová olor grato, hermano. Es decir, el templo es un lugar, hermano, donde el ser humano se comunicaba con Dios. Y en el templo se hacía algo que agradaba al Dios del universo. La palabra de Dios nos dice que los patriarcas tuvieron una descendencia. Esa descendencia, hermano, fue llevada cautiva a Egipto. Y allá en donde estaban en ese lugar, hermano, parece ser que el templo se acabó. No el templo humano. Los humanos siguieron edificando templos, pero que no agradaban a Dios. Los egipcios, los hititas, los babilonios y los caldeos edificaron templos, pero no agradaron a Dios. Llegó un momento en que Dios se acordó que tenía un pueblo sobre la tierra. Levantó un hombre de Dios y lo llamó a un lugar. ¿A dónde lo llamó? Al monte Sinaí. ¿Para qué lo llamó? Para que le adorara, le dice a Faraón. Deja salir a mi pueblo para que me sirva. Y allí en ese lugar fue un templo para ellos. Pero entonces Dios le dice, ya no estén buscando las piedras, los montes. Voy a edificar, quiero que me edifiquen un tabernáculo. Una morada donde yo, y la palabra es eso, morada, donde yo moraré con ustedes. Y aquellas tiendas de campañas que se edificaron, hermano, representaban para Israel eso. ¿Qué cosa? La morada de Dios con ellos. Por eso no importaba, hermano, que fuera desierto, noche o día. Si Dios estaba con ellos, ¿qué les podía hacer falta? Nada. Porque Dios con ellos estaba, bendito sea nuestro Dios. Y aquel tabernáculo fue hecho no como ellos quisieron, sino como Dios lo pidió. Él le dio las medidas, Él puso sabiduría en hombres, Él especificó los materiales, Él le dio los recursos al pueblo para que hicieran un templo, no como ellos querían, sino como Dios quería ese templo. ¿Por qué? Porque el templo no iba a ser morada de ellos, iba a ser morada ¿de quién? De Dios. Luego entonces había que hacerlo conforme a las especificaciones del que iba a habitar en ello. Vamos, hermano, lo tenemos nosotros el ejemplo. Vas a buscar un lugar donde vas a vivir y tienes 6, 7 de familia y entonces te ofrecen renta o venta un lugarcito que tiene 2 cuartos. ¿Estás contento? ¿Por qué no? Porque no reúne tus requisitos. Qué hermoso. Fue Dios el que le dijo al pueblo cómo debía ser el templo, porque Él se iba a manifestar allí. ¿Quiere decir entonces que ese tabernáculo lo contenía a Dios? No. Nuestro Dios es ilimitado, decía el varón de Dios. Él es trascendente, pero su gracia se iba a manifestar entre ellos de manera sensible, y así lo percibieron. Dice la palabra del Señor que una nube se manifestaba en el tabernáculo. La nube se levantaba y empezaba a moverse y ellos seguían caminando. La nube se paraba y ellos entendían que debían de detenerse. Qué hermoso ha de haber sido eso. Bendito sea nuestro Dios. Ese tabernáculo era la presencia de Dios con ellos. Va Josué un día, ¿te acuerdas? A atravesar la tierra y sale un río que les estorba, y están unas murallas enfrente que nadie las había conquistado todavía, hermano, en los tiempos bizantinos. ¿Quién logró? Y estamos hablando desde el tiempo de Josué hasta Bizancio. Mis hermanos que han ido a la escuela saben la cantidad de miles de años que pasaron. ¿Qué fuerza militar podía destruir, hermano, una ciudad amurallada? Nada. Incluso Bizancio,
que es la última de las fortificaciones militares que existió como tal, fue derrotada no por ingeniería militar, sino por un descuido. Algunos guerreros que dejaron abierta aquella famosa puerta llamada la Quercaporta. Pero desde Jericó hasta Bizancio, la muralla, hermano, fue un resguardo que daba seguridad. ¿Quién podía contra las murallas? Nada, nadie. Pero Josué logró destruirlas. ¿Por qué? Una técnica militar fascinante. No. Nada más contrario a eso, hermano. Imagínate nada más. Van marchando hacia aquella ciudad y la palabra de Dios nos dice que Josué no mandó la vanguardia de Israel, los más fuertes adelante. No. Josué tomó los sacerdotes que no tenían experiencia en espada y no les puso ninguna espada, los puso que cargaran un arca. Y los sacerdotes con trompetas iban detrás. Sucedió algo portentoso. La obra de que Dios estaba con ellos. La palabra de Dios dice que conforme los sacerdotes iban pisando el Jordán, en muestra de respeto, se iba abriendo y pasaron en seco. Bendito sea el Señor. Dirá el Salmo: ¿qué viste, oh Jordán, que huiste? ¿Qué vio? La presencia santa de nuestro Dios. ¿Qué vieron aquellos muros que cayeron? La santa presencia de Dios, hermano. El templo, el tabernáculo, estaba asociado a esa presencia magnífica y poderosa del Señor. Pasó el tiempo y un hombre de Dios conmueve a Dios. Un hombre conmueve al Señor cuando en su corazón hay un sentimiento de gratitud enorme. Se agarra y ve su vida. ¿Quién era él? Había sido un pastorcillo de ovejas. De allá, de las ovejas, lo tomó Dios. Lo hizo grande. Lo guardó entre enemigos enormes que como fieras lo acechaban. Y lo trajo a vivir a una casa de cedro. Cuando ve eso, ese hombre dice: ¿qué es esto? Yo estoy en una casa de cedro y el arca de Jehová está en tiendas. No es justo, dice. Voy a hacerle una casa a Jehová. Ese sentimiento conmovió a Dios. Y Dios se compromete y le dice: ¿cómo me vas a hacer tú una casa? El cielo no me puede contener, y es verdad. Todo el universo que vemos no contiene a Dios, porque Él es más grande que todo ello. En Él no hay medida, porque es inconmensurable, hermano. ¿Y tú me vas a hacer un templo? Me imagino, hermano, aquel pequeño que tiene un padre magnífico, rico, poderoso, y que de pronto agarra, hermano, una hoja y empieza a hacer, hermano, con sus manos algo, una flor, alguna situación, hermano, que le agrade a su papá, y luego le pone: te quiero, papá, y se la lleva. Y aquel hombre poderoso ve eso. ¿Quién lo hizo? Su hijo. Y se conmueve en sus entrañas y agarra eso y lo pone en el lugar más importante para él. Podía comprarse cuadros, podía comprar galerías, podía comprar obras de arte, pero eso es amor, eso es gratitud. Dios se conmueve con David y le hace una promesa: no faltará rey de Israel de tus descendientes. Y Dios lo cumplió, porque hasta el día de hoy hay alguien que reina y vive para siempre: Cristo el Señor, de la descendencia y del linaje de David. Y Él lo decide, pero le dice: tú no lo vas a hacer, lo hará tu hijo. Y Salomón hizo un templo magnífico. Los judíos hasta el día de hoy le lloran, derraman lágrimas por la destrucción de aquel templo santo. Fue destruido ese templo por los babilonios. En tiempos de Zorobabel y Nehemías empezaron a reedificarlo, pero no fue sino hasta Herodes el Grande que se construye aquel templo. Y la palabra de Dios nos dice que el mismo Cristo respetaba y valoraba el templo, hermano, porque el templo estaba íntimamente unido a Dios y el pueblo. Y un día que mi Señor ve a unos hombres que estaban haciendo algo impío, deshonesto, ¿qué hizo el Señor? Los reprende.
el caritativo, el misericordioso, el atento, el amable, se llenó de ira, hermano. E hizo lo impensable, agarró látigos y los golpeó, porque habían hecho algo perverso. La casa de Dios, que no es casa de los hombres, es de Dios, la habían hecho cueva de ladrones. Bendito sea nuestro Dios. Pero aún ese templo fue destruido, cumpliéndose lo que dijo el Señor en Mateo 24. No lo lean, hermano, conocen el texto. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero llega Cristo y nos muestra un concepto totalmente diferente de templo. Es el apóstol Pablo quien en 1 Corintios 6:19 nos dice algo para nosotros. Ya no es para aquel pueblo, hermano, no, hermano, es para nosotros. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Hermanos de Monterrey, Nuevo León, ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo. ¿Qué cosa eres? ¿Qué cosa eres, hermana? Ay, hermano, qué hermoso habría sido ver el arca, aquella que traían. Eres algo más que esa arca. Sí, hermano. ¿Te has puesto a pensar qué contenía el arca? Las tablas, el maná, la vara de Aarón que reverdeció todos objetos materiales. En ti, hermana, reside algo más grande, hermana. ¿Qué reside? Y como se oye, reside, es decir, vive ahí. ¿Quién vive ahí? El Espíritu Santo.